Hola Leo, ¿cómo estás? Muy bien, mi Rafa. Es lunes, con energía. Lunes en Colombia, esta es la semana de receso, entonces Ah, mira. algunos colegios están aquí en descanso, pero bueno, vamos bien, vamos bien. ¿Qué tal tu semana? ¿Qué ha habido por allá por tierras mexicanas? Muy bien, muy bien. La semana pasada estuvo movido, tuve varias conferencias y doctorado. Entonces eso también de repente se vuelve bien, bien complejo. Entonces, Es que ya encantado, pero te tengo que decir el doctor Leo para no, poder todavía seguir esta no. conversación. Doctorando, por favor. Me No, parece hombre. muy bien. Qué bien, pero bueno. Bueno, una semana movida en términos de inteligencia artificial. Sí, Hubo varias cosas, por ahí lanzamientos de varios modelos. Hoy ahorita vamos a conversar un poco sobre algunas noticias del día de hoy. El lanzamiento de Sora 2, por ahí también hizo algo de bulla la semana pasada. sí. Mucha gente jugando, haciendo videos de cosas un poco locas e incluso cuestionando un poco la realidad. ¿Qué viste por ahí? Pues yo vi a alguien en un concierto cantando y decía, pues, ¿quién es este artista, no? Sí, Buenísimo el sí, video que sí. subiste. Es, Hice un video, es muy interesante porque Sora 2 es la aplicación que sacó OpenAI para crear video, la nueva sí, aplicación, pero tiene una cosa interesante, es que se llaman los cameos, ¿sí? Cameos. sí. Tú te grabas 5 segundos y después ya puedes decirle simplemente que te ponga en cualquier escenario o en un ambiente y realmente es bastante real. Yo Sí. no sé, tal vez no es exactamente el mismo nivel de realismo de Google VO2, pero la posibilidad de hacer cosas está muy impresionante. Pues creo que, creo que va a cambiar. Alguno de los alumnos durante el fin de semana me dijo si es que ya no vamos a volver a ver la realidad como normalmente la veíamos. Creo que es una pregunta bastante filosófica, Sí, interesante. profunda. Es que creo que es muy probable que muchos empecemos a vivir en realidades paralelas y bueno, eso no sé a dónde nos va a llevar. Híjole, sí. Ya ni me voy a meter en ese tema. Estoy leyendo a Enrique Luengo González Ujú. de Sistemas Complejos de la universidad donde estoy haciendo el doctorado acá en el ITESO. Y literalmente la realidad es real, con eso empieza capítulo 1. Entonces, ni me voy a meter con esos temas, pero la verdad es que está súper profunda. Y mi fin de semana bien, hubo noticias interesantes. OpenAI, pues bueno, sigue encabezando a lo mejor los headlines. Tú vas a decir una noticia padre. Yo encontré también que hizo una asociación también con esta manufacturera AMD. Y pues casi está comprando el 10%. Se ve que hay un interés muy fuerte de, ya no tanto materia prima, pensando como en la parte intelectual, sino más bien de infraestructura. Ujú. Eh, Arabia Saudita está invirtiendo también mucho en data centers. Entonces se viene mucho inversión sobre todo, o estaremos viendo más noticias sobre inversión en tema de infraestructura para que pueda montar y poder tener todos estos modelos pues corriendo con el nivel de calidad que hoy en día se está realmente desarrollando, ¿no? Entonces, la semana pasada hubo una discusión bien interesante sobre, bueno, el artículo es un poco más atrás, creo que un par de semanas, 3, 4 semanas atrás, pero digamos que yo no sé por qué lo vi, como que lo recuperaron bastante la semana pasada, creo que alguien habló sobre esto, sobre la fusión de áreas de talento humano y tecnología, incluso fue como algo citado que en Moderna, la empresa farmacéutica, fusionaron el CHRO, el jefe de talento humano de la compañía, y el CTO. Digamos que empezaron a hacer unas conversaciones de alto nivel, pues yo creo que fue unas discusiones interesantes sobre si es que ya estas dos áreas tienen que fusionarse. Creo que coincidimos rápidamente en que esta podía ser un tema sobre el que podíamos conversar. ¿Qué opinas un poco? ¿Hacia dónde se va a mover el mundo y por qué estamos llegando a un punto en donde se dice que la tecnología y el talento humano se puede, digamos que albergar bajo una misma sombrilla? ¿Qué es lo que realmente se está
vislumbrando en el contexto del trabajo? Fíjate que este debate es un muy buen debate, inclusive en décadas anteriores, y creo que al menos acá en México, particularmente RH, de repente se le buscaba colocarlo en el lugar de finanzas, ¿no? O pasar la nómina al número, perdón, al área de números y desarrollo organizacional mejor de manera independiente. Y hoy en día con esta realmente disrupción tecnológica que existe ya en estos entornos socioproductivos, nos damos cuenta que nuevamente empieza esta encrucijada en donde vamos a empezar a colocar RH, ¿no? Y yo a lo mejor pensaría, me iría desde el muy inicio y vería, a ver, cuál es el propósito fundamental de tener recursos humanos y en base a eso vayamos viendo la dirección, ¿no? Entiendo que la propuesta de valor, independientemente si es recursos humanos, finanzas, comercial, operaciones, debe de estar realmente centrada basado en la tecnología, pero al final del día creo que el foco debe de ser resolver el desafío de negocio, ¿sabes? O sea, eso creo que es lo que debe de estar muy presente, particularmente en los altos ejecutivos que están empezando a tomar este tipo de decisiones, ¿no? Entonces, yo creo que yo lo dejaría ahí de primera instancia. No sé tú qué opines. Sí, digamos que yo veo algunas coincidencias. Yo me voy a alejar un poco de los nombres que en este momento tienen el área de tecnología y el área de recursos humanos. Listo. Y me voy a basar en que el futuro de la forma de trabajar es un futuro híbrido. Es decir, es un futuro en donde humanos y tecnología operan el negocio. ¿Listo? No es como hoy que el área de tecnología opera infraestructura, los humanos hacen tareas y se encuentran en unas, digamos que uno se vuelve cliente proveedor del otro. Hoy hay una relación de cliente proveedor. Pero creo que en un futuro muy cercano, con toda esta llegada de agentes, con la posibilidad de que los agentes sean creados de forma fácil y de forma eficiente, vamos a empezar a ver la creación de, de, de entidades dentro del mismo flujo del trabajo y esas entidades van a hacer tareas. Entonces yo ya no puedo tener esa división tan marcada de cliente-proveedor, yo ya tengo que tener una cosa, una simbiosis mucho más clara entre unos seres, llamemos orgánicos, humanos, y unos seres de silicio digitales que van juntos a hacer lo que la empresa tenga que hacer. Y ahí es donde creo que esto cobra mucho más sentido si lo vemos desde una sola sombrilla. Porque no es pensar talento humano como hoy tenemos a talento humano, que principalmente creo que nos hemos enfocado mucho, las áreas de talento nos hemos enfocado mucho en las personas que tienen contrato a término, en Colombia se llama término indefinido, a término fijo con nuestra organización, sino que la sombrilla de talento humano se extiende a todas las seres que se involucran en hacer, como dicen por ahí, getting things done, que hacen que las cosas pasen. ¿Listo? Y eso es completamente simbiótico con la tecnología. ¿Sí? Entonces, pensar en que hay un área que regula unos y pensar que hay un área que maneja otros o que gestiona más que regula, me parece muy difícil, porque entonces es como si nosotros casi que dentro de una misma área de trabajo tendríamos a una persona, no sé, a unos líderes de 3 o 4 personas y otro líder de otros 3 o 4 personas, y a lo mejor tuvieran ideas independientes y a lo mejor tuvieran intereses y tuvieran incentivos diferentes. Entonces ahí de pronto sí puede tener sentido que haya una sola sombrilla que cobije el cómo hacemos las cosas en nuestra organización. Ahora bien, eso requiere unos skills y eso requiere un foco completamente diferente al que hoy tenemos, ¿cierto? Es decir, no puede ser el foco de talento humano que típicamente ha velado por esos individuos que tienen contrato de trabajo con la compañía. No puede ser el foco de tecnología que ha tenido un foco súper claro en los sistemas, las tecnologías y las infraestructuras para que la empresa pueda operar.
Entonces, eso requiere unos skills diferentes, unas formas de pensar diferentes, que la verdad me gustan. No sé si para llegar a fusionarlos dentro de una misma área, me parece un poco ya más difícil que podamos hacerlo en las organizaciones, pero pues, ¿por qué no? Es decir, sí creo que el futuro no está o en los humanos o en la tecnología, operando cada uno por su lado y siendo el uno corresponsal del otro. Totalmente. Y me dejas pensando, porque al final del día, o sea, oye, si bien con la llegada de todas estas tecnologías y particularmente los agentes autónomos y con tanta automatización, sí debemos de estar pensando, o al menos los líderes deben de estar pensando bajo una estructura en donde esté enfocada muy hacia estos workflows, ¿no? Estos flujos de trabajo que van a estar dando valor. A partir de eso, puedo yo entender que va a empezar a existir, las líneas fronterizas se empiezan a borrar, ¿sí? Y si bien no creo que, yo creo que estamos cayendo o más dice, nos está forzando en cierta forma poder empezar a tomar en cuenta eh, mucha colaboración, donde se enfoque más, en vez de que nos enfoquemos más al pasaporte que tenemos de cada área, sino a ese resultado. Ahora, tomando esto, hoy en día creo que RH o el departamento de personas o capital humano, como lo queramos bautizar, tiene un rol fundamental porque sí debe de estar colaborando con distintas áreas para ir preparando el suelo para que realmente esta semilla de inteligencias artificiales y autonomía pueda germinar, ¿sí? Entonces, no por el simple hecho de que a lo mejor empiece a colaborar con IT, yo particularmente no creo que deba de reportar a IT o IT debería de reportar a RH, sino más bien creo que es el producto de esta colaboración, de este bucle de colaboración en donde realmente pues va a ser un preámbulo a lo que va a ser a lo mejor la forma de agregar valor dentro de las organizaciones como tal, ¿no? Entonces, cambia y empieza a mover esto. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos acostumbrados desde los 1700 a estar, pues organizados bajo una pirámide, bajo una organización muy jerárquica, en donde se toman de ciertas decisiones de arriba y abajo solamente ejecuta, y hoy en día sí se está forzando de una manera a ser mucho más disruptivos y sobre todo si es que se le quiere realmente sacar el jugo a estas tecnologías. Si no, podemos estar organizados como a lo mejor lo hacíamos hace pues más de 300 años y pues bueno, mucha suerte, ¿no? Entonces, sí lo veo como que la tecnología realmente empieza a afectar con esto. Y particularmente tú me estás comentando de la facilidad hoy en día con los agentes, lo que estabas haciendo, y si quieres a lo mejor vale la pena comentar lo que nos acaba de publicar OpenAI hace unas horas. Sí, me encanta lo que dices. Creo que es una forma bien interesante de irle dando orden a esa conversación y al final es un tema de colaboración, cómo colaboramos, pero no solo cómo colaboramos human to human, como hemos venido colaborando en las organizaciones, sino que vamos a empezar a tener esa colaboración human to agent, sobre todo si la posibilidad de crear agentes pues está relativamente fácil, ¿cierto? Y mencionaste una palabra, ya voy a contar el caso supremamente reciente, de hace 2 horas, pero realmente podemos llegar a ver cosas que para mí la palabra es workflows, ¿cierto? Que lo mencionaste ahora. Es decir, tenemos que volver a pintar los workflows desde el lado del cliente. ¿Qué es lo que le agrega valor al cliente? ¿Cierto? Y en esa agregación de valor, pues entonces, ¿eso qué significa? Y específicamente, pues cómo vamos a interactuar humanos y máquinas en ese proceso. Esta mañana, incluso ahora al mediodía, OpenAI acaba de anunciar que construyó o que lanzó y sacó a disposición
algo que se llama Agent Kit o el constructor de agentes, el Agent Builder, ¿cierto? Y lo que de alguna forma está diciendo es, le voy a dar la posibilidad a las personas normales de una empresa, digamos que usuarios corrientes, que puedan construir, empezar a crear sus propias automatizaciones, empezar a crear sus propios flujos de trabajo. Entonces, ahí sale a relucir una cosa fundamental y es, venga, entendamos cuáles son los flujos de valor que realmente el cliente valora. Volvamos a la teoría básica de Getting Things Done, perdón, de Jobs to be Done, de cuál es lo que el trabajo que tiene que hacerse para que el cliente realmente encuentre valor. Si yo vendo vestidos de baño, ¿cuál es el objeto de ese vestido de baño y específicamente cómo hago para entregarle valor y cómo hago para comprar una prenda que eventualmente pueda utilizar en el momento correcto, de la forma correcta y con los atributos correctos? Entonces, yo creo que si volvemos a ese punto de workflows, de actividades que agreguen valor y entendemos que algunas de esas pueden ser automatizables y otras son humanamente valiosas o el humano agrega valor, entonces esas dos cosas se nos conectan de forma muy interesante. Y si eso es fácil y el usuario, digamos que regular, se puede entrar y tomar dos o tres tareas, automatizarlas y ponerlas a funcionar relativamente fácil, como en este momento nos está contando OpenAI que se puede hacer a partir de estas herramientas, pues entonces se vuelve muy interesante, ¿sí? Porque ahí sí yo digo que se liman todas esas ineficiencias que hoy existen en el proceso y realmente queda la propuesta de valor versus el cliente enfrentados realmente por valor, no por otras cosas en la mitad y por tanto, entonces, pues, no sé, creo que llegaremos al punto en donde esa simbiosis pues empieza a cobrar mucho sentido. Entonces, yo vuelvo al punto del valor del flujo del trabajo, del valor de las actividades que realmente para el cliente son visibles, cómo hoy podemos empezar a meterle agentes de forma sencilla a través de estas herramientas y hacer que todas estas cosas pasen sin mucha complejidad en las organizaciones y entonces, pues, tener realmente esa simbiosis de los humanos y los agentes trabajando juntos y un montón de cosas que pasan detrás de todo esto. No sé si fui como claro, y yo creo que la noticia, la verdad, es bien interesante porque esto es OpenAI metiéndose en algo que ya, digamos que había cogido mucha fuerza, que son todos estos workflow managers que estaban por ahí rondando como Make, como N8N, como el mismo Power Zapier. Automate, Zapier. Sí, digo, Google todavía no saca algo así, al menos no estoy enterado de eso. OpenAI, pues bueno, ya está metiéndose eso. Anthropic, en cierta forma ya empezaba a jugar, pero creo que pues ChatGPT se está llevando el pastel, sobre todo en número de usuarios, ¿no? Entonces, esto, si ya lo aterrizamos y lo ponemos a lo mejor para una persona a lo mejor de nuestros escuchas, oye, ¿qué va a pasar con compensaciones? ¿Qué va a pasar con workforce planning? ¿Qué va a pasar con distintos procesos internos? Porque hoy en día lo que a lo mejor premiaba el sistema de compensación era pues el capital humano, ¿no? Cuánto es lo que yo sé, el capital intelectual, a lo mejor mi forma de liderazgo, mi seniority. Y hoy en día se vuelve a resetear esto, dándole los picos y palas a toda la gente para poder realmente empezar no a depender solamente de ciertas características para agregar valor a la organización, ¿no? Entonces, creo que hoy en día, con estas llegadas, estas inteligencias artificiales, se empieza realmente a friccionar nuevamente la forma en la que hoy en día vamos a compensar al personal, hoy en día en cómo lo vamos a gestionar.
cómo se va a estar tomando esas decisiones. Creo que todavía nos va a quedar claro que a lo mejor va a haber distintos tipos de jerarquías. Sin embargo, la forma de agregar valor va a cambiar y lo puede cambiar una persona que salga de la universidad o que ni siquiera entró a la universidad, que tenga una habilidad de, no sé, de 18, 19 años y que pueda hacer un workflow padrísimo versus alguien que a lo mejor ya tiene 20 años en la organización, teniendo un puesto ya de seniority, ¿no? Entonces, empieza todo esto realmente a generar cierta fricción sobre lo que es el sistema actual y la organización de la organización como la tenemos, ¿no? Sí, eso me vuelve un artículo que leí hace 10 años y que creo que vuelve a ser súper valioso hoy, que se llamaba Abandona los almacenadores o los stocks Sí, y abraza los flujos, ¿cierto? Y en este momento, por muchos años, quien tenía flujo, perdón, quien tenía stocks, quien tenía mucho conocimiento, quien tenía mucho dinero, quien tenía muchos carros, quien tenía muchas propiedades, era quien era más valioso. Ahora, quien es más valioso es quien lo pone a fluir, ¿cierto? Quien hace que eso fluya. Entonces, no quien tiene muchos carros, sino quien los pone a disposición de modo como un Uber, o quien tiene muchas casas, sino que quien las pone a moverse como un Airbnb, o quien tiene mucho conocimiento, no, sino quien lo pone a disposición de otros a través de un podcast o de unos conocimientos construidos. Entonces, el flujo de activos, el flujo de colaboración se vuelve fundamental y la verdad es que sí nos vamos a enfrentar con un grupo poblacional que a lo mejor ha estado toda la vida parado sobre el stocks, sobre saber más, sobre tener más, no sé qué, y de pronto va a llegar un grupo poblacional, llamémoslo más joven, que puede que esté simplemente acostumbrado a dejar fluir las cosas, ¿cierto? Y todo el conocimiento que se ha recibido se pone a fluir en otra empresa, en otra persona, donde hay flujo constante de información, de activos y ahí yo creo que eso sí es un cambio de paradigma. Ahí sí yo podría decir que estamos ante una nueva era y es una nueva era no de tecnología, sino de lo que realmente es valioso para el mercado, que será, digamos que esos flujos de cosas, flujos de activos, flujos de información, flujos de conocimiento, velocidad de implementación. claro. Y cada acción que se tome tiene una repercusión, ¿no? Y más si lo pensamos bajo un modelo a lo mejor complejo, sistémico, donde podremos a lo mejor empezar nuevamente ahorita, o ahorita empezar a insertar este tipo de tecnologías, este tipo de procesos y flujos de trabajo, y posiblemente aquí empieza a haber puede tener repercusiones en una división de la fuerza laboral. El reto que, vuelvo a lo mismo y a la misma plática del título de esta conversación, al final, capital humano no va a resolver esto si solamente se le piensa que es un desafío mecánico tecnológico. Es un desafío social, es un desafío humano. Y aquí es el gran reto en donde tenemos a las 4 generaciones actuales laborando, tenemos esta nueva visión colaborativa de flujos de trabajo, se está empoderando para que literalmente se puedan hacer flujos, pues ahora sí, sin una codependencia del departamento de IT. ¿Cómo vamos a reestructurar, no? Entonces, creo que ahí es donde juega un rol súper clave, súper importante el Departamento de Capital Humano, más que pensar en dónde lo colocamos, si lo vamos a poner en fierros o en dineros o en... Creo que hoy en día hace mucho más relevante tener un departamento de recursos humanos que pueda entender esta estrategia y que pueda entender la simbiosis humano-máquina, ¿no? Bueno, creo que es un muy buen cierre para esta conversación, una conversación, digamos que filosófica, pero también muy importante, con algunas noticias que vemos, pero sí, que de alguna forma nos vaya preparando hacia lo que viene y que nos dé ideas sobre dónde ir desarrollando habilidades. Yo creo que esto también debe ser una invitación para todos, para empezar a estudiar, a aprender cosas, a explorar un poco lo que está pasando en el mercado, empezar a explorar estos agentes, a que la gente vaya perdiendo el miedo y vaya haciendo cosas que definitivamente van a ser importantes en el lugar de trabajo. Entonces, bueno, Leo, pues
qué buena conversación. Cuando arrancamos esta conversación estaba nublado completamente. En este momento tengo un rayo de sol aquí Ya te veo ahí el iluminado. sol. Sí, se fue moviendo el sol, pero bueno, qué bien. Y bueno, nos veremos entonces dentro de 8 días para ¿Ok? seguir conversando de más cosas, para seguir compartiendo. La verdad, aprendo mucho de estas conversaciones. Y también invitamos a todos los que quieran seguirnos a que se suscriban, que lo compartan con sus amigos, que se suscriban al newsletter, que estamos haciendo Sí, un poco de resumen de lo que conversamos. Y bueno, nos vemos entonces dentro de 8 días en una próxima ocasión. venga, saludos. Bye bye, chao. Échale la música, Rafa.